En este nuevo amanecer del mes de julio, ya diríamos pasado la fiesta del Carmen, quiero dar muchísimas gracias a Dios, pensando sobre todo en estos 7 años que nos esperan, que nos separan, que nos distancian de ese centenario de el Opus Dei, de la fundación del Opus Dei. Y quiero repetir con San José María: Señor, gracias por todo, muchas gracias. Te las he dado, decía San José María, habitualmente te las he dado. Antes de repetir ese grito litúrgico, gracias tibi Deus, gracias tibi, lo venía diciendo con el corazón. Y ahora son muchas bocas, muchos pechos los que te repiten al unísono lo mismo. Gracias tibi Deus, gracias tibi, que no tenemos motivos más que para dar gracias. Y pensaba, porque me venía a la cabeza como un rayo, como una fuerza, con quién me iba a tropezar en este amanecer. Y de pronto vi claramente una figura masculina. Yo dije, caramba, no es de las primeras numerarias de la obra, es una figura masculina que estaba acompañada de San José María, de don Álvaro del Portillo, de don José Luis Musqui. Y esa figura es José María Hernández Garnica. José María Hernández Garnica es un sacerdote que fue uno de los primeros numerarios, que estuvo junto a nuestro padre y que formó parte de esa primera ordenación de sacerdotes numerarios, junto con don José Luis Musquiz y don Álvaro del Portillo. Bueno, pienso que las mujeres tenemos siempre que recordar a San José María, incluso por lo que dijo nuestro padre en algún momento de la vida, dando gracias porque él había podido irse a Roma tranquilo y feliz, porque había podido dejar a las mujeres que había en ese momento en la obra, irnos acompañadas por don José María Hernández Garnica. Bueno, eso me ha venido a la cabeza. Es el único de esos sacerdotes que personalmente yo no conocí. Cuando él fue a mi casa, cuando yo vivía en Madrid, llegó, hizo una visita, no estaba avisada y yo regresé a la casa, apenas 5 o 10 minutos después que él se había marchado. Luego no tuve ocasión de conocerle. Cuando la catequesis en 1972, la catequesis por España de San José María lo recordó de forma especial porque lo había ido a visitar al hospital donde él estaba muy enfermo. Pero bueno, no vamos a recordar el final de José María Hernández Garnica, sino un poco algunos detalles de su vida. En primer lugar, que nació en Madrid el 17 de noviembre de 1913, el mismo día que nació Marlis Cooking, 17 de noviembre, aunque no fue en 1913, ella nació en 1936. Era hijo de José María Hernández de Las y de Adela Garnica Echeverría. Fue bautizado en la parroquia de San José y recibió su primera comunión en 1921 en la Concepción, en la iglesia de la Concepción. Y en 1923 inició el bachillerato en el Colegio del Pilar de los Padres Marianistas. Obtuvo el título de bachiller en Ciencias en 1929 y, superado el examen de ingreso, inició en 1932 sus estudios en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid. Él iba a tener que prepararse para ir a la profundidad de esta mina donde hay muchos brillantes, pero que es un gran diamante en sí mismo, que es el Opus Dei. José María Hernández Garnica conoció a nuestro padre, a San José María, cuando un compañero de la escuela le invitó a visitar la residencia Díaz, en la calle de Ferraz, y pidió la admisión en el Opus Dei el 28 de julio de 1935. Así es que
lo vamos a recordar de forma especial el 28 de julio, que fue el día, efectivamente, cuando ya pidió la admisión a la obra. La responsabilidad de ser de los primeros era algo que le expolió siempre la conciencia para vivir con fidelidad los compromisos que había adquirido. En noviembre de 1936, pocos meses después del comienzo de la Guerra Civil, fue detenido, fue llevado a la cárcel Modelo y condenado a muerte por un tribunal popular. Trasladado a la prisión de San Antón en Madrid, estuvo a punto de ser fusilado. Y ahí no cabe duda, no nos detendremos en ello, pero hubo un favor muy especial del cielo. Dios había destinado a este hombre para ser uno de los 3 primeros sacerdotes de la obra, para ayudar a nuestro Padre de una forma muy especial en el seguimiento de las mujeres de la obra y para abrir camino después en muchos países. En 1941 fue invitado por San José María, lo mismo que Álvaro del Portillo y José Luis Múzquiz, a recibir la ordenación sacerdotal, para servir de ese modo a la Iglesia y a la obra. Con plena libertad, José María Hernández aceptó la llamada y poco después comenzaron sus estudios eclesiásticos. Mientras San José María buscaba la fórmula canónica para su ordenación, porque todavía no existía la fórmula. Celebró su primera misa en Madrid el 27 de junio en la iglesia de Santa Isabel, de Madrid. Apenas ordenado comenzó una honda labor sacerdotal, predicación de cursos de retiro, charlas, confesiones, dirección espiritual, y también se ocupó de tareas de gobierno del Opus Dei. Realizó frecuentes viajes apostólicos a diversas ciudades, Barcelona, Zaragoza, Valencia, y de modo especial se dedicó a la atención sacerdotal de las mujeres del Opus Dei. Este es el punto que yo quiero resaltar en este amanecer, porque no cabe duda que nuestro padre y Álvaro del Portillo, el Beato Álvaro actualmente, realmente desde el primer momento estuvieron juntos y no se separaron. Y cuando ambos se fueron a Roma, nuestro padre tuvo la confianza de dejar este trozo de la labor con mujeres en España, que todavía, digamos, estaba en los inicios, dejarla de mano de un hijo suyo en quien puso toda su confianza y él puso así todo su esfuerzo. En 1954, nuestro padre le envió a varios países para impulsar allí el trabajo apostólico. Entonces, José María Hernández Garnica, don José María, viajó a Estados Unidos, a México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Luego fue conciliario del Opus Dei en Francia entre 1957 y 1959. Y desde septiembre de 1959 fue delegado para las circunscripciones de Inglaterra, Francia e Irlanda. Luego en 1961 pasó a ser delegado para Alemania y Austria y en 1966 volvió a Inglaterra como sacerdote secretario. Realmente la persona, la figura, el papel, el trabajo de don José María Hernández Garnica no acabamos de conocerlo. Hay un vídeo que yo se los recomiendo a todas y se encuentra, diríamos, en cualquier sitio. Si se pone José María Hernández Garnica en YouTube, aparece el vídeo. Un vídeo muy bueno, que clarifica mucho la historia y la vida de este sacerdote santo que tenemos que poner en nuestros amaneceres como uno de esos primeros sacerdotes, porque es importante que los conozcamos más. Las privaciones sufridas durante la guerra y el encarcelamiento afectaron considerablemente su salud, que siempre había sido delicada y sufrió varias operaciones graves y nunca le faltó alguna dolencia que se esforzó por llevar con gran paciencia y heroica sencillez. Su última enfermedad le fue diagnosticada en 1971 en Alemania y confirmada en la clínica de la Universidad de Navarra en Pamplona. Era un tumor en la región submaxilar. Desde hacía tiempo le costaba la deglución de alimentos y el hablar. Sin embargo, comenta uno de los que convivió con él en esa época, que mientras tuvo un mínimo de fuerza física se sobreponía
al esfuerzo y luchaba por cumplir su plan de vida y el plan de trabajo de una manera normal, que quiere decir heroica en el caso de él. A finales de 1971 finalmente se trasladó a España para someterse a tratamiento, primero en Pamplona y luego en Barcelona, que fue donde murió. Estaba don José María muy acostumbrado al dolor y llevó la enfermedad con gran serenidad. Mientras pudo, celebró la Santa Misa y preparó meditaciones y charlas escritas, pues no podía hablar. Poco antes de su muerte le visitó nuestro padre, San José María, que pasaba unos días en Barcelona, y fue un encuentro emotivo. Ambos eran conscientes de que era la última vez que se verían en la tierra, y él se refirió, como dije antes, San José María, horas más tarde. Hoy he estado con un hermano vuestro. Tengo que hacer unos esfuerzos muy grandes para no llorar, porque os quiero con todo el corazón, como un padre y como una madre. Hace unos meses que no le había visto. Me ha parecido un cadáver ya. Ha trabajado mucho y con mucho amor. Quizá el Señor ha decidido darle ya ahora la gloria del cielo. Murió con fama de santidad el 7 de diciembre de 1972 y sus restos mortales reposan en la iglesia de Montalegre, en Barcelona. Bueno, se introdujo la causa decreto de introducción a la causa, fue publicado el 13 de enero de 2004 y un año después el obispo auxiliar de Madrid presidió la sesión de apertura de la investigación diocesana sobre su vida, virtudes y fama de santidad, que fue clausurado el 17 de marzo de 2009 en la Arquidiócesis de Los Santos, y la Congregación para la Causa de los Santos emitió el decreto de validez del proceso el 18 de marzo de 2010. Bueno, sabemos que tenemos a San José María, no voy a decir que en cola, porque ninguno está en cola, todos están en primer lugar, hasta que el Señor haga a través de ellos, a través del que sea, a través de Monsita, de Isidoro, del que sea, de los que se haya reconocido, de Dora del Hoyo, haga un favor extraordinario, es decir, un milagro. Dios puede hacer un milagro por la intercesión de uno de estos santos.